Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. La confesión llegó en el momento más inesperado. Cenk Torun, protagonista de una de las telenovelas más vistas de Turquía, sorprendió a todos al abrir su corazón frente a las cámaras. Mientras muchos pensaban que sus declaraciones se centrarían en su carrera o en la polémica con su exesposa, Cenk dejó a todos boquiabiertos con una frase simple, pero poderosa: "Quiero volver a ser padre". La revelación no solo sacudió a sus seguidores, sino que también reavivó viejos rumores sobre su vida personal. En medio de grabaciones intensas y una agenda apretada, el actor se permitió una pausa para hablar desde el alma. Confesó que últimamente se encuentra más reflexivo que nunca, y que la idea de ser padre de nuevo lo acompaña en cada paso. "Es como una voz constante en mi interior", expresó. Esta frase se convirtió en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos. El deseo de Cenk parece estar más presente que nunca, y sus fanáticos no tardaron en especular con quién podría querer compartir esta nueva etapa. Quienes conocen a Cenk de cerca afirman que su relación con los niños siempre ha sido especial. No es raro verlo jugando con los pequeños del set o deteniéndose a firmar autógrafos a sus fans más jóvenes. "Tiene una sensibilidad que no todos los actores muestran", dijo uno de los técnicos de iluminación de la serie. Por eso, sus palabras no fueron interpretadas como un simple impulso del momento, sino como el reflejo de un deseo profundo y sincero. Pero la gran pregunta que todos se hacen ahora es: ¿está Mahsine Meravet involucrada en este anhelo de paternidad? La actriz y compañera de reparto ha sido relacionada sentimentalmente con Cenk en más de una ocasión. Aunque nunca han confirmado una relación, las miradas, los gestos y los momentos compartidos fuera del set alimentan constantemente los rumores. Esta nueva confesión de Cenk vuelve a encender la llama de la especulación. Los pasillos del canal donde se graba la serie no hablan de otra cosa. Algunos aseguran haberlos visto conversar en tono serio en un rincón apartado del set justo antes de la grabación de una escena clave. Parecían estar discutiendo sobre algo muy personal, comentó un asistente de producción. Otros afirman que Mahsine ha estado más distante en los últimos días, lo cual también podría estar relacionado con esta nueva confesión pública. A pesar del revuelo, Cenk mantuvo la calma al hablar del tema. No mostró ansiedad, sino una especie de paz interior. Dijo que la paternidad le parece una de las experiencias más transformadoras de la vida y que, si la vida se lo permite, está dispuesto a abrir de nuevo su corazón y su hogar a un nuevo ser. "No tengo miedo, tengo ilusión", afirmó. Estas palabras dejaron una huella en quienes lo escuchaban. El actor también reflexionó sobre los errores del pasado. Sin nombrar directamente a su exesposa, dejó claro que ha aprendido de todo lo vivido. "A veces uno necesita romperse para reconstruirse", comentó. Para muchos, este fue un mensaje directo sobre el fin de su matrimonio, el cual terminó en medio de controversias, gritos y declaraciones cruzadas en la prensa. Sin embargo, Cenk no se quedó en el pasado y mostró una mirada esperanzada hacia el futuro. Algunos periodistas del corazón se preguntan si esta confesión es también una forma de enviar un mensaje a Mahsine. ¿Será una invitación disfrazada para dar un paso más en su relación? La actriz, hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente, pero se sabe que ha estado leyendo cada noticia relacionada con Cenk en las últimas horas.
Su círculo cercano indica que está procesando la información con cautela. Lo cierto es que esta frase, "quiero volver a ser padre", no se dijo al azar. Vino acompañada de una mirada firme y de un tono de voz cargado de emoción. Zheng no es conocido por hablar sin pensar. Cada palabra suya suele tener un propósito, y sus seguidores lo saben. Por eso, la expectación no ha hecho más que crecer desde entonces. En redes sociales, los comentarios se multiplican. Algunos aplauden su valentía por hablar de un tema tan íntimo. Otros, por el contrario, opinan que está buscando atención. Sin embargo, la mayoría coincide en que sus palabras fueron genuinas y que su deseo de formar una nueva familia parece muy real. El tiempo dirá si se trata solo de un anhelo o del inicio de una nueva etapa. Zheng también compartió cómo fue su experiencia como padre en el pasado. Recordó momentos dulces y otros difíciles. Dijo que, a pesar de las complicaciones, fue una etapa que le enseñó mucho sobre sí mismo. Los hijos te muestran tu mejor y tu peor versión, explicó. Esta frase resonó especialmente entre sus fans que también son padres. Otro detalle que llamó la atención fue la forma en la que evitó hablar directamente de su antigua vida familiar. Aunque no mencionó nombres, hubo silencios que hablaron más que 1000 palabras. Hoy prefiero mirar hacia adelante, dijo mientras dirigía una leve sonrisa a la cámara. Sus palabras parecían ensayadas, pero su emoción era imposible de ocultar. En las últimas semanas, Zheng ha sido visto en varias ocasiones con niños pequeños en eventos públicos. Las imágenes recorrieron las redes rápidamente. Algunos aseguran que está tratando de manifestar su deseo al universo, otros, que simplemente se siente más cómodo en ese entorno. Sea cual sea la razón, su conexión con la infancia es evidente. Mientras tanto, Maasine ha permanecido en silencio. No ha hecho declaraciones ni publicado nada relacionado en sus redes. Pero quienes la conocen bien dicen que su mirada últimamente es diferente, más pensativa, más profunda. ¿Está reconsiderando su futuro junto a Zheng? ¿Está lista para una vida familiar con él? Las respuestas, por ahora, solo las tienen ellos dos. El equipo de producción también ha notado un cambio en la energía de Zheng. Está más enfocado, más paciente y hasta más sonriente. Parece otro, dijo uno de los camarógrafos. Algunos piensan que este deseo de paternidad lo ha motivado a poner en orden sus prioridades. Sin duda, algo ha cambiado en él. En entrevistas anteriores, Zheng había hablado de sus proyectos, su carrera, sus logros. Pero nunca había sido tan personal. Esta confesión marcó un antes y un después en su narrativa pública. Demostró que no todo en su vida gira en torno a la fama, los guiones o las cámaras. Hay un deseo más profundo, más humano, que late con fuerza. Los fanáticos ahora sueñan con verlo como padre de nuevo, tal vez junto a Maasine, quizás en otra etapa, en otra historia de amor. Lo que es claro es que este hombre está listo para volver a empezar. Y cuando alguien se atreve a decirlo tan claro, el universo empieza a moverse. Zheng Torun, una vez más, logró sorprender al mundo. Pero esta vez no fue por un papel, una escena o una polémica. Fue por mostrar su corazón tal cual es. Un corazón que late fuerte por la posibilidad de crear una nueva vida. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.